Ahora bien, ustedes deben saber de que Jesús debía ser negro. ¿Por qué Jesús debía ser negro? Porque recordemos que los que primero habitaron la tierra prometida fueron los negros. Y aquí es donde Israel se miente, porque los israelitas dicen, nosotros somos los primeros, cuando los primeros fueron los negros, los cananeos. Israel viene siendo los segundos. Incluso en el cielo, los cananeos son conocidos como los hijos directos de Dios. Hijos directos de Dios. En cambio, Israel es conocida como los hijos de pacto. ¿Por qué hijos de pacto? Porque Dios los adoptó. Dios los adoptó por medio de un pacto. Moisés dijo, hoy, lean la Biblia, dice, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Hay una fecha en que Dios adoptó a Israel. Pero Israel dice, no, nosotros somos los primeros y somos un pueblo especial para Dios. La Biblia dice de que de que Israel pudo ser un pueblo especial para Dios, pero ellos no alcanzaron el potencial de ser que Israel. No lo alcanzaron. En realidad, no alcanzaron el potencial de qué? De ser Israel. Pero hay fecha, lean, dice, hoy Israel, has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Moisés tiene una fecha en que adoptó a Israel para Dios. ¿Por qué? Porque Israel apenas es el qué? Son los segundos. Y aquí es donde tú te engañas. Y los judíos se engañan diciendo, no, nosotros somos los primeros. No, hay que reconocer nuestro lugar y decir, nosotros somos los segundos, somos que los hijos de pacto. Los primeros son quienes, los cananeos. Ellos son los hijos directos de Dios. Porque aquí es donde decimos, venga, ¿quién nos da la imagen de Dios? ¿Los judíos que son blancos? No, la imagen nos la da quienes, los cananeos, porque Dios es negro. Y por eso Jesús es moreno. Por eso Jesús es moreno. ¿Por qué? Porque Israel representa que la esposa. Y los cananeos representan que al padre. Y Jesús es el que está en medio. ¿Entre qué? Entre los negros y los blancos. Él es el que? El moreno. El moreno de cabello blanco. Es realidad. Pero los judíos niegan y dicen, no, es que nosotros somos los primeros. Los cananeos no tienen nada que ver. Cuando si tú lees el libro de los hebreos, que es una carta enviada a los hebreos, dice de que, oigan, el Mesías pertenece a otra tribu. No a nuestras tribus, sino a otra tribu. ¿A qué tribu? A la de los cananeos. La Biblia dice que los cananeos fueron los que construyeron Jerusalén. Dice, tu origen, tu nacimiento, Jerusalén es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Quienes edificaron Jerusalén fueron los negros. Pero los israelitas dicen, no, fuimos nosotros. ¿Qué hacen? Se están, ¿qué? Autoengañando. Se están mintiendo, no reconocen su puesto. Ellos apenas son, ¿qué? Los segundos. Por ellos dicen, no, es que la Biblia habla solo de nosotros, de nosotros, de nosotros. Eso es lo que se han metido en la mente, pero no leen toda la Biblia. La Biblia te muestra de que primero fueron los cananeos. Ellos son los primeros. Ellos son los primeros. Presten atención a la historia que nos cuenta la Biblia. Porque la Biblia nos cuenta la historia y nos dice, miren, el personaje principal de la Biblia no es Israel, sino que son los cananeos. Presten atención a esto. La historia de la Biblia arranca con ¿quién? Con Adán y con Eva. Ellos dan a luz a quién? A Caín. Y Caín significa el adquirido de Dios. Caín recibe la P de primogénito. El primogénito es el primero que abre matriz. El primero en nacer. ¿Por qué? Porque Adán y Eva fueron creados por Dios. Pero Caín es el primero que estuvo en el vientre de Eva. Y fue recibido como un niño, como un bebé. Y recibe la P de primogénito. Y eso le da el derecho de habitar la tierra prometida. Y ellos habitan la tierra prometida por más de 2500 años. Pero Caín recibe también una M. ¿De qué? De maldición, porque él mata a su hermano. Y luego Can recibe otra maldición, porque él mira la desnudez de Noé, su padre. Recordemos que Can es un varón negro. ¿Por qué? Porque Noé también es negro. Caín es negro porque Adán también es negro. Es realidad. Entonces, los cananeos habitan la tierra prometida. Cuando Abraham era uno, él miraba la tierra prometida y aunque
estaba el cananeo. Cuando Isaac era uno, cuando Isaac era uno, miraba la tierra prometida y miraba al cananeo. Cuando Jacob era uno, miraba la tierra prometida y miraba al cananeo. ¿Dónde estaba Israel? Israel no había nacido. Israel no existía aún. Luego Jacob va a Egipto y va 400 años a servir ¿a quién? A los egipcios. ¿Quién habitaba la tierra prometida? El cananeo, porque ellos la habitaron por más de 2500 años. Miren toda la cantidad de historia que están omitiendo. ¿Para qué? Para autoengañarse. Y la mente entiende ese autoengaño, porque la mente conoce toda la historia. Lo que hay que hacer es que recordársela. La mente conoce toda la historia y dice, ¿esto encaja con esto? Sí, 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 esto encaja con esto. De resto no encaja. Ella dice, venga, esta persona se está mintiendo. ¿Por qué? Porque los judíos dicen, no, nosotros somos los primeros y ya. Somos el pueblo especial de Dios. Dios los llamó para ser un pueblo especial, pero ellos no han alcanzado ese nivel de especialidad. Los cananeos fueron los primeros y Dios a ellos les entregó todo. Dios a los cananeos les entregó un Mesías. Ellos estaban esperando un Mesías, que era a Melquisedec. Lo estaban esperando. Ellos tienen una Biblia, la Biblia más antigua, que es la etíope. La Biblia más antigua no es la que tenemos nosotros, sino que es la etíope. Dios utilizó el lenguaje cuneiforme para crear el universo. Cuneiforme. Una de las formas. Los hebreos dicen, no, Dios utilizó el hebreo. Pero por favor, ¿cómo pueden decir eso de que el hebreo es el lenguaje de la creación? ¿Cómo pueden decir eso? ¿Cómo pueden autoengañarse de esa manera? Porque el hebreo aparece cuando ellos salen de Egipto. ¿Acaso Dios creó el mundo en medio de Egipto? El hebreo aparece cuando ellos salen de Egipto. En Egipto, los hebreos incluso hablaban que egipcio. Cuando son al desierto, Dios les empieza a enseñar que el hebreo. Ahí aparece el hebreo. ¿Y tú me vas a decir de que el hebreo es el lenguaje de la creación? Por favor, te puedes engañar tú solo. El cuneiforme es el lenguaje de la creación. Porque Dios utilizó ¿qué? El cuneiforme, el primer lenguaje. El sacerdocio de Melquisedec es mucho más antiguo que el sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico es un sacerdocio nuevo. Y el sacerdocio de Melquisedec es mucho más antiguo. Sino que ellos ¿qué hacen? Se autoengañan. Diciendo, no, nosotros somos los primeros y somos especial para Dios. Error. Grave error. Ser especial, todos queremos ser especial. Todos queremos ser especial ante los ojos de Jehová. No se puede negar, todos queremos ser especial ante Dios. Pero los cananeos son primero. Y por uno cegarse diciendo, hoy somos los especiales y somos los primeros y Dios no puede hacer nada sin nosotros. Jehová no puede hacer nada sin nosotros. Dios no puede hacer nada sin nosotros. Lo que hizo Israel fue cegarse. Y todo lo que ha hecho hasta el día de hoy es hacer todo mal. Ahora vienen los cananeos y ellos van a hacer todo bien. Por eso la escritura dice, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. ¿Quiénes están de últimas ahora? Los cananeos. Pero ellos van a ser ¿qué? Primeros. Van a hacer todas las cosas bien. Porque para eso yo he venido. Para ayudarlos a hacer las cosas bien. Porque Israel se ha estado ¿qué? Autoengañando. Diciendo somos especiales. Somos los primeros. Somos esto. Cuando Dios dice, ustedes no son nada de eso. Antes de ustedes había un pueblo rebelde. Sí, eso no se puede negar. Los cananeos fueron rebeldes, pecadores. Pero a ellos Dios no les dio el rostro. No les enseñó muchas cosas. ¿Por qué? Porque Caín fue rebelde. Can fue rebelde. La escritura lo dice. Solamente a ti, Israel, Dios se dio a conocer con el nombre. A los cananeos no. Pero ahora Dios se va a dar a conocer a los cananeos por nombre. Por nombre. Es realidad. Eso fue un error enorme de Israel. ¿Auto qué? Engañarse. Porque ahora vienen los cananeos y van a hacer todo bien. Es la realidad. Entonces, Dios saca a Israel de Egipto.
Saca a Israel de Egipto. Vamos a ver a Egipto en el mapa. Un segundo, borramos esto. Egipto está por acá. Y Dios los lleva al desierto. Dios, como es un varón negro, los cananeos ya estaban ordenados por tribus. Las 12 tribus de los cananeos tenían 12 tribus. Las 12 tribus de los cananeos, el amorreo, el egeo, el jebuseo. Y Dios en el desierto ordena a Israel y los divide en tribus. ¿Por qué? Porque Dios es negro. Las 12 tribus de Israel les da un sacerdocio nuevo, porque ellos no tenían sacerdotes. Dios les creó sacerdotes, sacerdocio arónico. Y Dios le da la Torá. ¿Y Dios qué hace? Cambia el pueblo, cambia personas negras por personas blancas. Y eso confunde mucho. ¿Por qué? Porque tú puedes ver a Israel y dices, no, Dios es blanco, porque los que habitan en Israel son blancos. Pero Dios te dice, no, juró Jehová y no se arrepentirá de que él es salvo para siempre según el orden de Melquisedec. Te está diciendo, yo soy de los que estaban antes, yo soy negro, yo soy de los que estaban antes, yo soy negro. Jehová te lo dice, yo soy de los que estaban antes. Es realidad, yo soy de los que estaban antes, yo soy de los que estaban antes. Eso es lo que te dice Jehová. Yo soy de los que estaban antes. Israel no quiere entender eso. Israel se autoengaña. Entonces Dios cambió los pueblos y eso confunde muchísimo. Cambió los pueblos. Entonces cuando llega el Mesías ya no llega con los cananeos, sino que llega con Israel. Y cuando desciende, este es Melquisedec. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, desciende bajo el nombre de Jesús y nace en la tribu de Judá. Y nace en la tribu de Judá. La tribu de Judá está conformada por personas negras y personas blancas. Por ellos cuando miran a Jesús dicen, venga, ¿por qué el Mesías es negro? Empiezan a revisar las profecías y a darse cuenta de que Jesús cuando se mueve empieza a cumplir las profecías. Dicen, venga, ¿quién puede hacer más milagros que Jesús? Jesús es el Mesías, pero ¿por qué es negro? Claro, él es Melquisedec, él pertenece a los que estaban antes. Y dicen, como es negro, no queremos que este reine sobre nosotros. No lo queremos. No lo queremos. No lo queremos. Y empiezan a qué? A conspirar contra Jesús. Y Jesús es vendido por 30 piezas de plata. Los judíos lo venden. Se lo venden a Dios. Y Dios lo que hace es que ponerlo en su base. Eso es lo que hace. Ellos se lo venden a Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios lo pone en su base, lo pone de nuevo con los cananeos. ¿Por qué? Porque Jesús no va a estar todo el tiempo diciéndole a Israel, Israel reconoce a Jesús. ¿Puede estar ahí rogándole a esos judíos? No. ¿No quieren a Jesús? Vámonos de aquí y nos vamos para los cananeos. ¿Por qué? Porque dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hay dos ángulos. El primer ángulo que Dios creó fue los cananeos. Una piedra base, una piedra fundamental y una piedra angular. Pero los cananeos no tuvieron el privilegio de recibir a, al Mesías, sino que lo recibió ¿quién? Israel. Y ellos reciben ¿qué? Al Mesías. Ellos reciben al Mesías. Pero ellos dicen, venga, no queremos que ese reine sobre nosotros. No lo queremos. ¿Por qué? Porque él es negro, él no es como nosotros. Y Jesús dice, yo me voy a quedar para siempre ahí. Yo me voy. Se va con el otro ángulo. Se posiciona con los cananeos. Y eso le da lugar para que el anticristo se manifieste. Porque si el Mesías está ahí, no se puede manifestar. Por eso dice que hasta que no sea removido el Mesías, el anticristo no se puede manifestar. Y ahí se manifiesta el anticristo. El que se hace pasar por el verdadero Cristo. Y el verdadero Cristo se va con los cananeos. Y empieza a trabajar por los cananeos.
por los negros. Es realidad. Mientras tanto, Israel se queda sin el Mesías. Eso incluye a los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, los de la Pentecostés, los judíos. ¿Por qué? Porque todos han negado al Jesús verdadero. Todos lo han negado. Todos han negado al Jesús verdadero. Entonces, lo han estado ¿qué? Ocultando. Entonces, lo que hace Jesús es que se va con sus hermanos y ahí se cumple la escritura que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, del otro ángulo. Se va con los cananeos. Israel perdió el Mesías. Es la realidad. Entonces, debemos entender algo. Debemos entender la historia correctamente, viendo el panorama completo. Por eso, los cananeos son los primeros. Pero después de ser los primeros, Israel viene siendo los segundos. Pero luego los cananeos vienen siendo ¿qué? Los últimos. E Israel los primeros. ¿Para qué? Para que se cumpla la escritura que dice, los primeros, Israel, viene a ser ¿qué? Últimos. Últimos. Y los últimos, primero. Venimos al orden del inicio. ¿Donde qué? Los cananeos son los primeros. E Israel los últimos. Esa es la realidad. Así es como va a quedar después del milenio. Ese va a ser el orden. Porque a Israel se le dio la oportunidad. Pero todo el tiempo fue malgastado. Esa es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que Jesús, cuando nace, nace con una profecía. Miren lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 33 al 35. Dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Debemos entender eso que le están diciendo de Jesús, que Jesús va a ser ¿qué? Una contradicha. Una contradicha es una contradicción. Él va a ser ¿qué? Una contradicción. Contradicción. Él va a hacer muchas cosas contradictorias. Va a hacer muchas cosas contradictorias. Ya está profetizado de que el Mesías va a ser ¿qué? Una contradicha, una contradicción. Y dice, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Porque era necesario que el corazón de Jesús fuera atravesado, para que Él derramara su sangre por muchos, y nuestros corazones fueran ¿qué? Manifestados. Y cuando se manifiesta los pensamientos del corazón, ahí nos damos cuenta de que Lucifer nos hizo comer del fruto prohibido, y que nuestros corazones quedaron podridos porque ellos manifiestan ¿qué? Pensamientos prohibidos, deseos sexuales prohibidos hacia los niños, hacia los animales y hacia nuestros padres, nuestras madres y nuestras hermanas. Esos deseos los puso ¿quién? Lucifer. Para que eso que hizo Lucifer sea manifestado en el corazón, que todos puedan ver lo que hizo Lucifer. Es realidad. Eso es lo que él busca. Por eso él tiene una profecía desde niño. Y él dice que él va a ser ¿qué? Una contradicción. ¿Por qué Jesús va a ser una contradicción? Porque los judíos esperan a un Mesías, a alguien fuerte. Pero ¿cómo alguien fuerte va a morir en la cruz del Calvario? Y Jesús muere en la cruz del Calvario. Él viene a hacer una contradicción. ¿Por qué? Porque quiere dejarnos una enseñanza. Eso lo vamos a ir viendo. Entonces, ustedes deben saber de que la palabra de Dios es como una espada. Y las personas pueden cortarse con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una espada de doble filo. Es realidad. Apocalipsis capítulo 19, versículo del 14 al 16 diciendo, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como una espada. Dios es el maestro. Y Dios te enseña a manejar la palabra. Pero la palabra es como una espada. Y tú te puedes cortar. Tú te puedes herir con la misma palabra. Por eso Jesús va a hacer ¿qué? Una contradicción.
Y él tiene que en su boca una espada. Y esa espada puede herir al mismo lector. ¿Por qué? Porque tú vas a decir, venga, pero es que no entiendo lo que le está diciendo. Una vez dice esto y otra vez dice esto. Eso lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque él es una contradicción. Y la espada tiene un camino. La espada tiene un camino. Y la persona se puede cortar con la palabra de Dios. Y se puede herir. Y dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Mira lo que dice, Dios hiere a las naciones con la palabra. Uf, ¿por qué? Porque es una espada. Y, y las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es realidad. Entonces Jesús es una ¿qué? Una contradicción. Y la palabra de él es como una espada de doble filo, que la persona se puede llegar ¿qué? A cortar con la palabra de Dios. En la realidad, tú te puedes cortar con la palabra de Dios, te puedes herir si no sabes controlar bien la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como un arma, una espada, y tiene que doble filo. Te puedes cortar y puedes cortar a otros. Esa realidad, las personas se hieren. Ahora bien, ustedes deben saber de que hay personas que ya están heridas. Y hay personas que están heridas. ¿Quiénes son? Los pastores. Los pastores están literalmente partidos por la mitad. Y la Biblia fue la que los partió por la mitad. Les quitó un ojo y les quitó un brazo. Lo dice, la misma Biblia dice. Zacarías capítulo 11, versículo 17. Reina Valera, 1960, dice. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiere la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Aquí está diciendo de que el pastor está partido por la mitad y tiene un ojo que no sirve y un brazo que tampoco le sirve. Él está mirando solamente un lado de la historia. ¿Cuál es el lado? El lado de Israel. Pero él no conoce el lado de los cananeos y le falta ese lado para poder entender el mundo, ver los dos panoramas completos. Los pastores están que heridos de un ojo y heridos de qué? De un brazo. Así un pastor no puede predicar. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo hirió. ¿Por qué? Porque los pastores separan ¿a quién? A Jesús de Jehová nuestro Dios cuando ellos son una unidad. Ellos no se pueden separar. Por eso la Biblia tiene que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Y ellos son qué? Una sola Biblia, un solo libro, Antiguo y Nuevo, un solo libro. La Biblia es una. Por eso Jesús y Jehová no se pueden separar, son inseparables. La Biblia tiene que Antiguo y Nuevo, y son qué? Inseparables, inseparables. Y Jehová y Jesús son qué? Inseparables. Y los pastores ¿qué han hecho? Se han sacado un ojo y un brazo. Por eso ellos no pueden predicar porque ellos solamente ven una parte de la historia. Y para eso que tienen que hacer, ponerse ¿qué? A estudiar. ¿Por qué? Porque si no, van a ¿qué? A chocar con la verdad. Van a chocar. Créanme, Jesús es muy exigente. Jesús es muy exigente. Jesús es muy exigente. Él te va a exigir de que conozcas la verdad. Debes leer la Biblia de principio a fin para que la puedas entender. Muchas personas que hacen se cortan con la Biblia, se hieren ellos mismos. Los pastores ¿qué hacen? Les falta una mano y les falta un ojo. Les falta ver el panorama de qué? De los cananeos para poder entender toda la Biblia. Es como cuando tú dices, a ver, una saga que es muy conocida, la de Harry Potter. Tú dices, no, es que yo me he visto la primera parte, pero no me he visto la segunda parte. ¿Tú puedes opinar sobre Harry Potter? Puedes opinar sobre la primera, lo que te viste, pero no puedes opinar completa. Necesitamos que el pastor tenga que un panorama completo. Necesitamos que los sacerdotes tengan que un panorama completo. Necesitamos que los ancianos de los testigos de Jehová recuperen ese brazo y ese ojo que tienen herido. ¿Herido qué? Espiritualmente, dice. Ay del pastor inútil
literalmente estos pastores hoy en día son que inútiles. ¿Por qué? Porque no nos pueden dar un panorama completo. Conocen que la mitad de la historia de la vida. Porque esto incluye que la historia de la vida, lo que ha ocurrido en el mundo. ¿Tienen qué? Solamente mitad de la historia del mundo. Dice, ay del pastor inútil que abandona el ganado. Estos pastores son inútiles. ¿A mí de qué me sirve una persona con un ojo y con un brazo? De nada. No conoce la Biblia. Dice, hiere la espada su brazo y su ojo derecho. De todo será, de todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Entonces el pastor necesita que recuperar ese brazo y ese ojo para poder ver que el panorama completo. Necesita que tener una relación con Jehová nuestro Dios y con Jesús. Porque ellos son inseparables, no los podemos separar. Si la persona los separa, Dios dice, esa persona es inútil y los va a entregar ¿qué? Al Apocalipsis para que sufran. Yo les digo la verdad, yo no les miento. Él los va a entregar para que sufran y lo va a hacer a propósito. ¿Por qué? Porque no llegaron al grado de ¿qué? De la perfección. El grado de la perfección es cuando tú entiendes la verdad. ¿Entiendes qué? La parte de los cananeos y la parte de Israel. ¿Entiendes? La verdad. Mientras tanto, eres ¿qué? Imperfecto. Esa realidad conoce solamente una parte de la historia y no puedes opinar. ¿Por qué? Porque la gente está enceguecida con Israel, cuando Israel simplemente es ¿qué? Los segundos son los segundos y no saben nada sobre los cananeos. Cuando los cananeos son importantes. ¿Son el enemigo? Fue un tiempo, fueron los enemigos, fueron los malos, en un tiempo fueron los malos. Eso no se puede negar. Yo no puedo disfrazar a los cananeos de gente buena, porque no lo son. No lo son, no lo fueron. No fueron gente buena. La Biblia lo dice, fueron perversos y fueron malos. Pero ellos hacen parte de ¿qué? De la Biblia. Debemos entender la Biblia como una unidad también. ¿Donde qué? Donde el antiguo y el nuevo son ¿qué? Inseparables. Asimismo ocurre con Jesús y Jehová. Son ¿qué? Inseparables. Entonces, para que el pastor pueda recuperar ese ojo oscurecido y ese brazo seco, tiene que entender al cananeo. Es realidad. Debe entender a ambos. Ahora bien, Jesús se vuelve una contradicción. Lo vimos que es una profecía desde niño. Y cuando él es adulto, él es que él tiene una espada en su boca y con esa espada la persona se puede ¿qué? Herir, se puede cortar. ¿Por qué? Porque Jesús habla con la verdad. Entonces, dice, ¿qué es ser piedra de tropiezo? Dice, hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Pero Jesús es una piedra de tropiezo. Vamos a leer primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 6 al 8, diciendo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. Jesús es una ¿qué? Una piedra de tropiezo para muchos. ¿Y por qué Jesús vuelve qué? Una piedra de tropiezo? Porque Jesús es que una contradicha. Él es una contradicción. Debemos entender ese carácter que trae ¿quién? El Mesías. Y dice, y roca que hace caer. Es decir, Él te puede hacer caer. Si tú no le entiendes, si tú no te acercas con respeto a Dios, tienes que acercarte con respeto a Dios y respetar tal y como es Dios. Tienes que tener temor a Dios. Debes tener temor a Dios para acercarte a Dios. Porque si no, tú te caes y Jesús te hace caer porque es una piedra de tropiezo. Y dice, porque tropiezan en la palabra, en lo que dice Jesús. Recordemos que la palabra también es que una espada que corta, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, Jesús es que una contradicción
Jesús tiene que una espada con la que el hombre se puede cortar, que es la palabra de Dios, y Jesús es que una piedra de tropiezo. Pero vamos a entender con ejemplos por qué Jesús es una piedra de tropiezo. Porque Jesús es el mismo Jehová. Debemos entender eso. Jesús es el mismo Jehová. Debemos entender eso. Y Jehová le dijo a Israel, Israel, yo voy a multiplicar tu oro y voy a multiplicar tu dinero. Te voy a multiplicar todo y te voy a bendecir. Pero cuando Jesús viene a la tierra, le dice al hombre que deje todo. ¿Qué hay ahí? Una contradicción. Nos podemos cortar en las palabras de Jesús. Entonces lo que Jesús hace aquí es dar como un camino. Es como si Él nos pusiera una espada por aquí y otra espada por aquí. Y tú dices, wow, yo no entiendo. Yo no entiendo porque, Jehová, tú me diste la bendición, ¿cierto? Tú me la diste. Pero Jesús, como hijo, me pone otra espada por aquí y me dice, deja el dinero. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Es que Él te deja un camino para que tú puedas así. Uf, pasé, entendí. Ya sé lo que Él me quería decir. Él me quería dar una enseñanza. ¿Cómo así? Dice, Mateo capítulo 6, versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Recordemos de que hay un mandamiento que dice que debemos amar a Jehová nuestro Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Entonces, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice que debemos poner a Dios primero. ¿Por qué? Porque Dios es un Can. Un Can es un soberano, uno que está sobre todas las cosas, sobre todos los dioses y sobre todos los seres. Debemos darle que el primer lugar a Dios. Y de quinto lugar ponemos que el dinero y el oro. De quinto lugar. Entonces, cuando Jesús viene, Él viene que a probar el corazón de los hombres a ver si pusieron a Dios en primer lugar. Si pusieron a Dios en primer lugar, el hombre no debería tropezar en el dinero, sino que él dice, maestro, tú me diste el dinero, yo lo dejo. ¿Por qué? Porque la persona puso a Dios en primer lugar. El dinero es como algo secundario. Dice, yo en cualquier momento puedo recuperar el dinero. Pero las personas que dicen, venga, pero Dios, tú me diste el dinero, ¿cómo lo voy a dejar? ¡Bum! Tropiezan. Cuando el dinero, ¿qué? Es efímero, se acaba, se va, el dinero se va. En cualquier momento, ¿qué haces? Te empobreces. El dinero, ¿qué haces? Se desaparece y vuelve a aparecer. Eso en cualquier momento tú te puedes hacer pobre. El dinero se va, pero la vida eterna, entonces lo que hace Jesús es que como ponerte una espada por un lado y otra espada por otro lado. Y mucha gente que hace se puede cortar diciendo, no, Dios, ¿qué fue lo que me dijo? Eso no tiene sentido, ¿por qué me contradice? Y es porque Dios te está probando a ver si tú cumples ese mandamiento de ponerlo en primer lugar. Por eso dice, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te añade. Luego Dios dice, pasó la prueba, vuelve y lo recompensa. ¿Le hace recordar a alguien? A Job. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él no dijo nada. ¿Por qué? Porque él pasó por el filo de la palabra de Dios. Él pasó. Eso fue lo que él hizo. Job pasó por el filo. ¿Por qué? Porque Dios le dio la riqueza y luego se la quitó. Él pasó por el filo de la palabra de Dios y dijo, logré salir. Por eso Jesús es una contradicción. Él está ahí como contradiciendo y te hace pasar por un borde estrecho. A ver qué haces. Recordemos que Jesús se lo dijo al joven rico. El joven rico le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dice, guarda los mandamientos. Y le dice, yo estoy guardando todos los mandamientos. Y Jesús le dice, una cosa te falta. Dice, vende todo y dale a los pobres. Y Jesús hizo tropezar al joven rico. ¿Por qué? Porque él dice, ¿cómo me va a decir eso si toda la riqueza que tengo me la dio Dios? Pero él le dijo, te falta una cosa, mi mandamiento. El mandamiento de Jesús es el mandamiento del amor.
ve y vende todo esto, véndelo y vente conmigo y tendrás que vida eterna, porque Jesús es el mandamiento del amor. Pero la persona que hizo confió en sus riquezas y dijo, no, me vuelvo atrás, porque el joven rico no entendió a Jesús y tropezó. ¿Qué tiene que hacer él? Vender sus riquezas. ¿Lo harías? Mucha gente diría, sí, yo lo haría, pero eso es porque las palabras ya están sentadas. Pero en el calor del momento, que te aparezca Jesús y te diga, vende tu riqueza, ¿lo harías? Regala tu riqueza, ¿lo harías? Una cosa es cuando las palabras están sentadas en la Biblia. Otra cosa es cuando Jesús se te aparece directamente y te dice, vende todo, porque te necesito. La persona puede llegar ¿qué? A tropezar, porque tú dirás, Dios, ¿cómo me pide esto? Tengo que tomar una decisión. La riqueza la puedo recuperar. Voy a buscar mi vida eterna. Es una opción para ti, en la realidad. Y entonces la persona pasa literalmente por el filo de la palabra de Dios. Pasa aquí y dice, uy, pasé. Yo dije que sí, pasé. Otras personas, como el joven rico, ¿qué hacen? Se cortan y dicen, uy, la palabra de Jesús es muy dura y me devuelvo. Muchas personas se pueden cortar, se pueden cortar. Él lo hace así, ¿para qué? Para probar los corazones. Mucha gente se puede cortar con la palabra de Dios porque tiene una espada en su boca. Para los judíos, Jesús no tiene sentido. ¿Por qué? Porque él es una contradicción. El Mesías tenía profetizado de que él iba a ser una contradicción. Los judíos dicen, venga, el Mesías murió en la cruz del Calvario. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido porque los judíos entienden de que Jehová nuestro Dios, Él es el Todopoderoso y su Hijo debe ser poderoso. Jesús demostró poder. Él hizo milagros, curó enfermos, ciegos, curó un brazo, curó a un paralítico, levantó un muerto. Él tenía muchísimo poder, donde si él hubiera querido, él hubiera podido matar a todos los romanos y conquistar el mundo. Pero Jesús dijo, no, he venido para dar mi vida en rescate por muchos, por el hombre, por la mujer, por el niño, por la niña. He venido a entregar mi vida por la humanidad. Entonces, ¿el qué hizo? Él hizo fue contenerse, fue humilde y se dejó golpear. Él fue humilde. Él fue, él fue humilde. Y Jesús viene a ser ¿qué? Una contradicción para todos los judíos, porque mira lo que dice Jehová nuestro Dios, que Jehová nuestro Dios es el mismo Jesús. Él mismo lo dice de él mismo. Presten atención. Jesús dijo, Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces ellos dicen, venga, Jehová nos dio mandamiento de que maldito por Dios es el colgado. Y Jesús, que es el mismo, es el templo de Hashem, el templo de Jehová, viene a la tierra y se cuelga en un madero. ¿Y se hace qué? Se hace maldito. Y ahí decimos, ¿eso es qué? Una contradicción, una piedra de tropiezo. Los judíos les cuesta qué? Pasar y entender a Jesús. ¿Por qué? Porque él está dejando una enseñanza. Él dice, sí, el mandamiento está de que maldito por Dios es el colgado, pero ustedes deben entender de que sus corazones están podridos y que ustedes hicieron cosas malas. Y Jesús cargó con el pecado de todos ustedes y se hizo maldito, no por él, sino por nuestros pecados. Y él llevó todos nuestros pecados a la cruz. ¿Para qué? Para redimir. Para redimir se llama ¿qué? Recomprar. Es como cuando tú le quitas la deuda a alguien. Tu deuda, tu deuda, tu deuda, tu deuda, tu deuda. Y yo me la pongo. Todas las deudas me las pongo. Voy a ir a pagarla. Empieza a llevarla a la cruz del Calvario. Y muere. Paga la deuda de todos. Él se hace maldito por la humanidad. Carga la deuda de todos nosotros. ¿Qué está haciendo? Es una contradicción, porque primero me dice que el Mesías no puede ser maldito porque es el Hijo de Dios, pero él se hace maldito, pero no por él, sino por nuestros pecados, por nuestras enfermedades.
Y los judíos dicen, Jesús no tiene sentido. Estaba profetizado de que cuando él era niño, él iba a ser ¿qué? Una contradicha, iba a ser una contradicción. Por eso debíamos prestar atención al nacimiento del Mesías, a ese punto donde dice que él iba a ser ¿qué? Una contradicción, una contradicción. Por eso él viene ¿qué? A hacer lo que no se debía hacer. En realidad, él viene a hacer eso, lo que no se debía hacer. Una contradicción, porque Jesús es una contradicción. Él es el santo de los santos. Y él cargó nuestros pecados. Y los judíos no entienden eso. Por eso ningún judío muere por su pecado. ¿O sí? No. Lo que ocurre es que los judíos mueren en los holocaustos por su rebeldía contra Dios, por rechazar al Hijo de Dios que es Jesús, que es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Isaías 53 dice que él cargó nuestras culpas y nuestros dolores. Y habla de qué? De un varón. Y ellos dicen, no, eso representa ¿qué? Al pueblo de Israel. Cada holocausto que ha vivido. Dios dice, no. No, 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 no. Eso, quien cargó las enfermedades, las cargó, fue Jesús. Y él se hizo, siendo el santo de los santos, se hizo ¿qué? Maldición. ¿Para qué? Para redimir a la humanidad. Y por eso él es una contradicción. Porque ellos entienden de que el Mesías debía ser fuerte, debía ser temible, debía ¿qué? Ser poderoso. Para ellos no tiene sentido de que hubiera muerto en la cruz del Calvario. Pero mire lo que dice Daniel, capítulo 9, versículo 26 dice, después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Las devastaciones. Entonces, dice, y después de las 72 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Ya se ha profetizado de que la vida del Mesías se iba a quitar. Pero ellos no respetan las escrituras, sino que ellos dicen, no, el Mesías debe ser fuerte y debe dar aliento al pueblo. El pueblo espera ¿qué? En un varón fuerte. No espera un varón débil, porque el Mesías es la inspiración del pueblo. ¿Eso es lo que dice la escritura? No, la escritura decía que él debía morir por el pecado del pueblo. Pero ellos ¿qué hacen? Empiezan a contradecir. Y dicen, no, el libro de Daniel no tiene ni sentido. Y empiezan a ¿qué? A menospreciar la Biblia. Y Dios se da cuenta de eso. Y por eso Dios crea esas contradicciones para que no pasen. Para que no pasen. Y la persona que pasa es porque tiene amor. Es decir, la persona que logra entender esto es porque tiene amor en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios genera como un acertijo para que la persona lo resuelva. Y si lo resuelve es porque tiene amor en su corazón. Es decir, para pasar de aquí a aquí, la persona tiene que tener amor. Si no pasa es porque no tiene amor. Es decir, si la persona no tropieza en Jesús es porque tiene amor. Si tropieza en Jesús es porque no tiene amor. Es realidad. Y Dios lo deja como un enigma que debe ser resuelto. Que debe ser resuelto. Por eso es importante entender las escrituras. No dejar nada sin estudiar. Es realidad. Por eso Jesús es que una piedra de tropiezo. Y más para los judíos. ¿Por qué? Porque a ellos les cuesta entender este asunto. Cuando deben buscar entender eso, cuando la Biblia dice que al Mesías se le debería quitar la vida. Porque él debería morir por Israel. Es la realidad. Y por los cananeos. Ahora bien, entonces, ustedes deben saber que los masones son judíos. Los Illuminati son judíos mayormente. Y ellos hacen una prueba diciendo, escoges a Baphomet o escoges a Jesús para pasar a un cierto grado. Y muchos de ellos menosprecian a Jesús y aceptan a quién? A Baphomet. Y Baphomet es una degradación. ¿Por qué? Porque él tiene una sabiduría. Baphomet conoce todo sobre el sol. Porque Dios le dio esa sabiduría. Recordemos que él es el ángel que se le asignó al sol. Él es una bestia. Y el otro lado está ¿quién? Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 24 diciendo, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Baphomet tiene que ver con la materia y él te puede ofrecer riqueza. Eso no se puede negar. Él te ofrece riqueza, pero Dios te ofrece ¿qué? Vida eterna. Y tú dirás, pero aquí hay una contradicción. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Lo dice la Biblia, sí, ¿cierto? Pero Dios te dice, yo ahora solamente te ofrezco ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Es la realidad. Por el momento te ofrezco solamente vida eterna. Tienes que trabajar por lo tuyo, hacer, utilizar ropa normal, vivir humildemente. Y tú dirás, pero eso es una contradicción porque Dios es el dueño del oro y la plata. Tienes que pasar por esta vara. Mientras Dios prueba que tu corazón, si es un corazón codicioso o es un corazón que tiene amor, porque al final tú demuestras el amor por ti mismo. ¿Quién va a sentir las llamas de fuego? Tú, tú y tu carne. Solamente tú puedes sentir el golpe. Cuando tú te caes, todos te miran. Pero ¿quién siente el golpe? Solo tú. Cuando tú te enfermas, las personas pueden acompañarte en el dolor. Solo tú sientes la enfermedad. Es realidad. Entonces, Jesús se puede que volver una piedra de tropiezo. Y la idea es que las personas no tropiecen en Jesús, sino que pasen y digan, no, yo entiendo el amor de Jesús. Es importante entender el amor de Jesús, que es el amor que tú también sientes por ti mismo. Yo digo, no, yo busco la salvación, yo busco la vida eterna. ¿Te estás salvando a ti mismo o no? Es la realidad. Tú dices, no, yo busco el dinero. Te estás condenando a ti mismo. ¿Quieres vivir un tiempo corto de placer y condenarte por la eternidad? Es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que el ser humano, mientras va creciendo espiritualmente a través del cuerpo, él va adquiriendo un conocimiento. El conocimiento básico es la filosofía. Si tú eres un filósofo, estás en el nivel más básico, que es el nivel de qué? De la duda. El nivel de la pregunta. Por eso el pie tiene forma de pregunta. Luego tenemos la ciencia, que es la observación. Tú observas la creación y dices, ¿quién creó lo que yo veo? Luego llega un entendimiento. ¿Por qué? Porque ves un resultado. Y dices, no, todo esto alguien lo creó. Luego tenemos que la locura. La locura es necesaria para qué? Para llegar a la cordura. Tienes que pasar por la locura. En el Nazareato se pasa por la locura. Es la realidad. La perversidad es necesaria para llegar a dónde? A la vida. Aunque tú no creas, todos somos pervertidos. Todos somos. Tú dices, yo llego a mi trabajo, veo a mi esposa y me dan ganas de tocarla, tocarle todo. ¿Eso qué es? Perversidad. Y luego, ¿qué hace la mujer que queda embarazada? ¿Qué forman ahí? La vida. ¿Por qué? Porque la perversidad es necesaria, pero no debemos que pervertirnos. Debemos conocer la perversidad porque en la perversidad está la vida, es la realidad. Luego tenemos la sabiduría. Recordemos que eso es un templo y cada es un paso, es un paso evolutivo. Luego llegamos a la sabiduría. El corazón está lleno de sabiduría. Por eso Jesús dijo, el hombre bueno de su buen corazón saca buenas cosas y el hombre malo del lado malo de su corazón saca malas cosas. El corazón está lleno de ¿qué? De sabiduría. Porque Dios lo llenó de sabiduría. Y cada corazón tiene una sabiduría distinta. ¿Y eso qué hace? Nos complementa a todos. Luego, el corazón, perdón, la boca habla la inteligencia, que es la sabiduría que está ¿dónde? En tu corazón. Y la mente tiene que tener ¿qué? El temor a Dios. El temor a Dios es importante. Temer a Dios. El temor a Dios es importante de ser uno reverente con Dios. Eso es muy importante. Hay que decirlo. Ahora bien, ustedes deben saber de que el cuerpo debe ser visto como Dios lo ve, como un templo. El temor a Dios es lo principal, tener la Torá, los mandamientos. ¿Por qué los mandamientos son importantes? Perdón, ese mouse se mueve solo. ¿Por qué es importante tener la Torá, los mandamientos? La ley nos contiene para conocer la verdad, pero no, para conocer la muerte, perdón, pero no matar. Dios te enseña qué es la muerte.
Pero Dios te dice, no vas a matar. Pero Dios te enseña la muerte para que tú conozcas qué es la muerte. Y en el Nazareato tú conoces qué es la muerte, pero no tienes que matar. ¿Por qué? Porque los mandamientos te contienen, te dicen no mates, pero Dios te presenta la muerte. La ley nos contiene de conocer la perversidad, nos contiene para conocer la perversidad, pero no pervertirnos. La Torá nos contiene de volvernos ¿qué? Pervertidos, pero en el Nazareato tú conoces ¿qué? La perversidad. En realidad, pero no te vuelvas pervertido. ¿Por qué? Porque la Torah nos contiene. Es como si algo que nos mantuviera ¿qué? Como una cuerda cuando alguien se va a caer y nos contiene. Estás viendo que hay abajo, pero nos tiene una cuerda que es la Torah. Por eso los mandamientos son muy importantes. La ley nos contiene de caer en la locura, pero en el Nazareato tú conoces la locura, pero la Torah te contiene de qué? De caer en la locura. ¿Para qué? Para conocer la cordura. ¿Por qué? Porque la locura y la cordura habitan juntas, habitan cerca. Tú vas a conocer qué? La cordura, pero tienes que pasar por la locura. En realidad, para llegar ¿qué? A la cordura tienes que pasar por la locura. Por eso la ley es tan importante, porque nos contiene. ¿Para qué? Para poder explorar la vida. La inteligencia es la hija de la sabiduría. La lengua, la boca, son hermanas. La sabiduría es femenina y es la esencia de Jehová, es Jesús. Por eso Jesús es un ser andrógeno, masculino y femenino. La perversidad es el camino para llegar a la vida. Tiene que ver con el abdomen, con esa parte del abdomen. La locura, el pene. La puerta para llegar a la cordura. El entendimiento. ¿Por qué Jehová hizo lo que hizo? La ciencia, la conciencia. ¿Qué es la ciencia? La conciencia, que yo soy consciente de que Dios creó el león y le creó unas garras, unos dientes para desgarrar. Yo soy consciente de que el león necesitaba eso. ¿Pero quién era más consciente? Dios. Porque Dios vio que el león necesitaba que devorar la carne. ¿Yo hice eso? No. ¿Quién lo hizo? Dios. Eso se llama que conciencia de lo que me rodea. El león necesita que una melena. ¿Para qué? Para protegerse de otros leones cuando lo desgarren. Eso se llama que conciencia, ciencia, analizo, observo, paciencia. ¿En qué? En la observar a Jehová en su obra. Por eso Dios se mantiene oculto, para que veamos a Dios en su obra y decir, yo no hice nada de eso. Y los humanos viven normalmente ¿qué? 900 años. En el tiempo antiguo vivían 120, ahora viven 80 años. El hombre viviendo 80 años no puede hacer nada de esto. ¿Quién hizo esto? Dios. El hombre debe que descubrirse y descubrir a Dios. Dios está ahí observando, simplemente observando. La filosofía es el nivel más bajo, que es el dudar, el amar, el saber. Y cuando el hombre arranca con su filosofía, con Sofía, arranca ese camino, el camino de qué? Del héroe, que arranca desde el pie, subiendo, y va aprendiendo, hasta que llega ¿qué? A la iluminación, a la cabeza. Y dice, venga, he alcanzado la iluminación. La iluminación. He alcanzado la iluminación. Es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que hay personas de que ya han alcanzado la iluminación y tienen un nivel de conciencia muy alto. Pero tener un nivel de conciencia muy alto a veces no es bueno. Yo les voy a decir la verdad, no es bueno. ¿Por qué? Porque la persona tiene muchas responsabilidades con Dios. Si hace algo mal, Dios se lo va a cobrar porque tiene un nivel de conciencia más alto que los demás. Y cuando a ti te despiertan espiritualmente, tú a la persona que tú miras, la miras como un padre, como si fuera Dios, porque Él me despertó espiritualmente. Por esa persona te puede hacer cosas malas. Y por eso Dios va a matar a muchas personas que ya han alcanzado la iluminación, pero hacen tropezar a los demás. Mira lo que dice Mateo capítulo 13, versículo del 41 al 42 dice, enviará el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. A sus ángeles y recogerán de su reino este mundo a todos los que sirven de tropiezo. De tropiezo, porque ustedes deben saber que Puff Daddy, el rapero estadounidense, es una persona que alcanzó que la iluminación y él tenía bajo su dominio
a muchas personas para ayudarlas a qué? A trascender. Y cuando tú trasciendes con esa persona, tú llegas a mirar a esa persona como Dios, como Dios, como un representante de Dios en la tierra. Y esa persona puede hacer contigo lo que quiera, lo que quiera. Y por eso Dios tiene que quitarlos a ellos, porque está haciendo de tropiezo para otros y le hacen daño a otros, abusan de ellos. Es realidad. Y sirven de tropiezo. Y a los que hacen iniquidad. Y dice, los echarán en el horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién toma la decisión de enviar los cuatro del Apocalipsis? Jesús. Y dice que los echarán en el horno de fuego y ahí será que el lloro y el crujir de dientes. Las personas van a que hacer temblar los dientes porque del calor y del sufrimiento diciendo, Jesús, sácanos de acá. Jesús les va a decir, amigo, yo no te hago agravio, tú te hiciste eso. El crujir de dientes, eso será un crujir de dientes horrible. Eso se siente horrible porque Jesús tiene que tomar las decisiones difíciles. Y por eso Él hace esto. Envía a una persona que les hable. Y que tú digas, uy, no, yo entiendo todo lo que Él dijo. Yo mejor me voy a arrepentir por mi propia salud, por mis huesitos y mi carne, porque lo que va a hacer es quemar todo. Porque Jesús es una divinidad. Y Él es el que envía. ¿Y Él envía qué? Guerra, hambre, peste y enfermedades. Él lo envía, Él lo envía. Es realidad, y Él no se detiene hasta matar. ¿Por qué? Porque Él es un Dios, una divinidad. Jeremías capítulo 14, Jeremías capítulo 15, versículo 3 dice, enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo. 4 géneros de castigo. 4 géneros del Apocalipsis. ¿Por qué utilizan el mismo número? Porque Jehová y Jesús son uno mismo, son una unidad. Enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar, perros para despedazar, aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Jesús y Jehová piensan igual, tanto que emiten el mismo castigo. El Hijo del Hombre y Jehová son el mismo. Eso debemos entenderlo. Recuerden que cada persona es libre de tomar la decisión que quiera. No es con palabras, sino con hechos. Tú dices, yo quiero irme para el cielo. Tienes que mostrarlo con hechos. ¿Quieres ir al infierno? Tus hechos. Recuerden que estuvieron escuchando Asilo. Mi deber es advertir y advertidos están.